En su espacio de la palabra, escuchemos ahora a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con su enseñanza, El Espíritu Santo, alma de la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia de Cristo. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu infinito amor. Y ahora queremos agradecerte de una manera especial el don de tu Espíritu. Tú lo has derramado sobre todos nosotros. Tú eres el Padre de las luces, de quien proviene todo don perfecto. Nos diste a Jesús, tu Hijo. Hasta este punto llegó tu amor. Y nos has enriquecido también con tu Espíritu, para que tengamos toda la luz, toda la fortaleza, todo el amor, toda la santidad que necesitamos para ser tus hijos. Concédenos la gracia de conocer mejor este don maravilloso. Concédenos la gracia de apreciar cada día más la persona y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Envíanos tu Espíritu, que Él nos llene, que Él nos conduzca, que Él nos cambie, que Él dé testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Gracias, Padre, porque sé que escuchas nuestras súplicas. En la reflexión anterior vimos cómo el Señor, que es nuestro Salvador, efectúa esta salvación maravillosa en nosotros, en su Iglesia y por su Iglesia. Vimos los medios principales a través de los cuales el Señor Jesús cumple en cada uno de nosotros la salvación como miembros de su Iglesia. Pero esta Iglesia de Cristo tiene como alma al Espíritu Santo. Es lo que el Concilio Vaticano II nos ha dicho claramente en su Constitución sobre la Iglesia. En el número 7 encontramos estas palabras: para que nos renováramos incesantemente en Cristo, Él nos concedió participar de su Espíritu, quien, siendo no solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el alma en el cuerpo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia sería un cuerpo sin vida, un cadáver. Desafortunadamente existe una lamentable ignorancia acerca de la persona y de la acción del Espíritu Santo. Ya los cristianos de Éfeso dijeron a San Pablo que ni siquiera sabían que existiese Espíritu Santo. Y Santa Catalina de Siena dijo en su tiempo que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Hoy también existe mucha ignorancia acerca de lo que es el Espíritu Santo y de su papel insustituible en la Iglesia. Pablo VI, en una de sus maravillosas catequesis, nos ha dicho esto tan importante: a la cristología y especialmente a la eclesiología del concilio debe suceder un estudio nuevo
y un culto nuevo sobre el Espíritu Santo, justamente como complemento que no debe faltar a la enseñanza conciliar. Esperamos que el Señor nos ayude a ser discípulos y maestros de esta escuela posterior. Jesús, al dejar el escenario visible de este mundo, ha dejado dos factores para que se realice su obra salvadora en el mundo: sus apóstoles y su Espíritu Santo. Estas palabras pronunciadas por el vicario de Cristo el 7 de junio de 1973 tienen más importancia de lo que nos imaginamos. Afortunadamente muchos han escuchado este llamamiento del Santo Padre y están profundizando en el estudio de la persona del Espíritu Santo, en las manifestaciones de su acción en la Iglesia y en la manera como todos nosotros debemos corresponder a esta acción verdaderamente admirable. Ojalá que todos nosotros nos convirtamos en discípulos de esta escuela del Espíritu Santo y con su luz podamos también llegar a ser maestros que comuniquemos a muchos de nuestros hermanos la riqueza de este mensaje. La síntesis más afortunada de lo que es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia la encontramos en el número 4 de la Constitución Lumen Gentium. Allí nos dice el concilio lo siguiente: consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. Él es el espíritu de vida o la fuente de vida que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y con ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven, y así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Procuremos profundizar con la gracia del Señor en las diversas manifestaciones que tiene la acción del Espíritu Santo en nosotros, miembros de la Iglesia. Él en primer lugar quiere santificarnos, santifica indefinidamente la Iglesia. Él es el santificador, el único que puede cambiar nuestras vidas llenas de pecado en una vida digna de los hijos de Dios, que se convierta en alabanza de gloria
de la gracia del Señor. Este Divino Espíritu es fuente de vida que salta hasta la vida eterna. Él nos da la vida divina, la hace crecer en nosotros, hace que cada día a través de esta vida divina nos asemejemos más a nuestro Padre Dios. Él habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. La gran verdad que recordaba con frecuencia San Pablo a los primeros cristianos: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? La verdad estupenda que cambiaría nuestras vidas si la viviésemos. Aquella admirable carmelita que fue Isabel de la Trinidad, exclamó un día, llena de felicidad: he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios mora en mi alma. Cuando comprendí esto, todo quedó iluminado para mí. Nuestras vidas también cambiarían, se iluminarían, si de veras nos convenciésemos de la presencia adorable del Espíritu del Señor en nosotros. Este Espíritu Santo guía a la Iglesia a la verdad plena. Jesús insistió mucho sobre este aspecto de la acción del Espíritu Santo. Él os enseñará todo, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os llevará a la verdad plena. Por eso debemos llamarlo Espíritu de verdad y debemos acudir a Él con humildad para que nos dé su luz, para que disipe las tinieblas que el pecado y los criterios mundanos han dejado en nosotros, para que Él nos conceda la gracia de ver claro, de ver con visión evangélica. Aspecto muy importante de la acción del Espíritu Santo es la manera como provee y gobierna a la Iglesia con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y cómo la embellece con sus frutos. La acción del Espíritu Santo es multiforme. Obra a través de la jerarquía, elemento importantísimo en la Iglesia del Señor. La Iglesia es un pueblo sacerdotal, pero un pueblo sacerdotal jerárquico. Y en esta Iglesia todos recibimos carismas del Espíritu del Señor, con los cuales debemos contribuir al crecimiento y embellecimiento de la Iglesia. El Concilio nos ha recordado cómo todos los carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque nos hacen aptos para contribuir al crecimiento de la Iglesia. La Iglesia del Señor nunca envejece, porque el Espíritu Santo la rejuvenece con la fuerza del Evangelio y la renueva incesantemente. Estas son palabras conciliares. No sé por qué algunos se extrañan ahora cuando se habla de renovación espiritual. Esta ha sido la tarea del Espíritu Santo en la Iglesia a través de toda su historia. Él la ha renovado incesantemente y ahora la está renovando y la renovará mientras exista. No podemos permanecer al margen de esta renovación espiritual que, como lo ha dicho Pablo VI, es la única solución que tiene este mundo cada vez más secularizado. Tenemos que renovarnos
pero por obra del Espíritu. Tenemos que acercarnos a Él y entregarnos a Él para que renueve nuestra mentalidad, como escribe San Pablo a los Efesios, para que renueve nuestros criterios y los cambie de mundanos en evangélicos, para que renueve nuestra conducta, para que renueve nuestras organizaciones e instituciones, para que renueve todas nuestras personas, para que renueve la sociedad, para que renueve toda la Iglesia. Y este Espíritu de Jesús quiere conducirnos a la unión plena con Jesús. El Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven. En la medida en que nos dejemos colmar y conducir por el Espíritu del Señor, anhelaremos la unión filial con el Padre y la unión íntima con Jesús, nuestro Salvador. Entrar en la renovación es entrar en una vida de compromiso para conseguir la santidad mediante la entrega dócil a la acción del Espíritu Santo. Por eso nuestro grito debe ser: ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santificador. Si queremos comprender un poco siquiera la maravillosa acción del Espíritu Santo en la Iglesia, debemos dedicar buen tiempo al estudio, bajo la dirección de este Espíritu Santo, de los Hechos de los Apóstoles. En este libro llamado por San Juan Crisóstomo el Evangelio del Espíritu Santo, encontramos la maravillosa acción del Espíritu del Señor en la Iglesia primitiva. Lo que Él hizo en las 120 personas que, presididas por María, anhelaron primero y recibieron después la plenitud del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Allí encontraremos el cambio maravilloso que se operó en estas personas. Encontraremos el valor que recibieron los apóstoles para predicar a Cristo sin miedo, con verdadera energía y alegría. Encontraremos lo que el Espíritu del Señor hizo a través de instrumentos suyos como el diácono Felipe, lo que hizo en la casa de Cornelio, lo que efectuó en la primera cristiandad. Hallaremos la realidad de una auténtica comunidad cristiana, obra también del Espíritu del Señor. Podremos admirar los portentos, milagros efectuados por los apóstoles y los discípulos, llenos del poder del Espíritu, algo que verdaderamente sorprende, pero que tiene también cumplimiento ahora, porque la acción del Espíritu Santo es la misma en todas las épocas. Si de Jesús nos dice la epístola a los Hebreos que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, idénticas palabras debemos proferir cuando nos referimos al Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles deben servirnos de texto para estudiar la persona y la acción del Espíritu Santo en su Iglesia. Si, como nos dice el Concilio, el conocimiento de las Escrituras es el conocimiento de Cristo, y la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo, así también podemos afirmar que el conocimiento
de este libro, Hechos de los Apóstoles, es el conocimiento del Espíritu Santo, y su ignorancia será también la ignorancia de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Pidamos la gracia de aumentar nuestra fe en el Espíritu Santo. Cuando en la celebración de la Eucaristía recitamos el credo, decimos: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo es Dios y Señor como el Padre y el Hijo, de quienes procede por vía de amor. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y merece nuestra adoración y nuestro amor total. La fe, la adoración, la alabanza, el amor, la gratitud, las súplicas, la confianza y todos los demás homenajes que debemos tributar al Padre y al Hijo, los debemos también y por igual título al Espíritu Santo. Para avivar nuestra fe, tengamos siempre presentes las palabras que la Iglesia ha incluido en sus anáforas eucarísticas. Con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, nos dice en la tercera. Y en la cuarta recitamos: y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros vivió y resucitó, envió, Padre, desde tu seno al Espíritu Santo, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. La primera comunicación del Espíritu Santo la recibimos el día de nuestro bautismo. En ese momento fuimos regenerados, recibimos la gracia santificante, quedamos convertidos en verdaderos templos del Espíritu. Él empezó a efectuar en nosotros la obra de la santificación desde ese instante. Luego tuvimos la fortuna de recibirlo en mayor plenitud el día de la confirmación. Como nos lo recuerda el concilio, a través de este sacramento nos enriquecemos con una fuerza especial del Espíritu Santo y quedamos obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra y por las obras. Pero la comunicación del Espíritu Santo al cristiano es constante. Se efectúa a lo largo de toda la vida si él corresponde al plan del Señor y es fiel a las insinuaciones y mociones de la gracia. Al crecer nosotros en gracia, estrechamos nuestra unión con el Espíritu Santo. A mayor santidad, mayor acción y presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es en la Sagrada Eucaristía donde nosotros podemos realizar el encuentro más profundo con el Señor. Allí, al insertarnos en la Pascua de Jesús, al morir con Él para resucitar con Él, recibimos el don de su Espíritu. Jesús derrama sobre su Iglesia constantemente su Espíritu, para que cumpla en ella
la misión que ha recibido. Toda Eucaristía nos dejará más unidos con Jesús y al mismo tiempo nos dejará más llenos de su Espíritu. En la medida en que nosotros seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, aparecerán en nosotros las manifestaciones de esta santificación. San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos ha dado la consigna de caminar en el Espíritu y de no llevar a cabo las tendencias de la carne, y emplea también el término vivir en el Espíritu. No podemos contentarnos con saber que el Espíritu Santo está en nosotros, que lo hemos recibido por el bautismo y por la confirmación. Es preciso que nos dejemos conducir por Él y que colaboremos con nuestra entrega y nuestra generosidad para que su acción en nosotros sea cada día más fecunda. El texto de San Pablo, caminad en el Espíritu, es de suma importancia porque tenemos la tendencia de considerar la obra del Espíritu Santo en nosotros como un momento especial de la vida que se caracteriza por la emoción, la luz, el consuelo, la paz y otros efectos semejantes. Muchos, por ejemplo, disfrutan de estos momentos en circunstancias diferentes, como un cursillo de cristiandad, unos ejercicios espirituales, la asistencia a un grupo de oración compartida. Es preciso que ese momento especial, si se da, sea el comienzo de una vida en el Espíritu y el comienzo de un constante caminar en él, pues de lo contrario carecería de verdadera importancia y se reduciría a una candelada de habas, a un fuego fatuo. El bautismo y la confirmación debe ser para quienes lo reciben puntos de partida. Los cristianos, escribe un autor, deben seguir caminando en el Espíritu, avanzar, vivir la vida guiados por la fuerza de este Espíritu. Es Él quien les marca la pauta. Cuando de veras caminamos y vivimos en el Espíritu Santo, este obra maravillas en nosotros y su acción santificadora se comprueba por la aparición de sus frutos de santidad. Si estos no aparecen en nuestras vidas, es porque, aunque hayamos recibido a este Divino Espíritu, no vivimos en él. Pablo en su carta a los Gálatas enumera 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, a saber, amor, alegría, paz, comprensión, benignidad, bondad, lealtad, mansedumbre y templanza. Pero esta enumeración no es exhaustiva. Los frutos del Espíritu Santo son incontables y su crecimiento es constante en la persona que camina en él y es fiel y dócil a su acción santificadora. Preguntémonos entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué conocimiento tenemos de su persona y de su acción en la Iglesia? ¿Cuál es nuestra correspondencia a su acción? ¿Qué docilidad tenemos para seguir sus inspiraciones? ¿Podemos decir que caminamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu del Señor? Jesús mismo recibió la efusión del poder del Espíritu en el Jordán para dar comienzo a su misión.
El mayor error que puede cometerse en la renovación espiritual carismática es creer que con la efusión del Espíritu que reciben muchos, se ha adquirido repentinamente una gran santidad y un ascenso a un plano especial de perfección. El cristiano debe vivir siempre como discípulo de Jesús. El bautismo nos regenera para que crezcamos en el Señor. No es un hecho aislado en la existencia de una persona, sino el nuevo nacimiento a una vida nueva. San Pablo lo dice muy claro en su carta a los Romanos. Fuimos sepultados con Cristo en la muerte por el bautismo, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y en su carta a los Gálatas insiste sobre la necesidad de caminar en el Espíritu y de vivir en él. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las obras de la carne. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos pues un gran programa después de nuestro Pentecostés, para que en lugar de extinguirse, crezca siempre. Ese programa consiste en caminar en el Espíritu, dejarnos conducir por el Espíritu, vivir en el Espíritu. Pero, ¿qué debemos hacer para conseguir esto? Creo que lo mejor será estudiar lo que hicieron con este fin los primeros cristianos y procurar imitar su conducta. Primero, dar testimonio del Señor Jesús con la vida, con las obras, con las palabras. En Pentecostés los apóstoles recibieron del Espíritu Santo la gracia de conocer mejor a Jesús y la de amarlo de una manera nueva y muy profunda. El Señor les había hecho este anuncio: cuando venga el Paráclito, el Espíritu de verdad que procede del Padre y que yo os enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio de mí, porque estáis conmigo desde el principio. Y es admirable la manera como tuvo cumplimiento en Pentecostés esta promesa de Jesús. Cuando los peregrinos y habitantes de Jerusalén se congregaron junto al cenáculo, llenos de estupor, Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo: Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre a quien Dios acreditó entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de mi vida, me llenarás de gozo con tu rostro.
Hermanos, permitidme que os diga con toda claridad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3000 almas. Es admirable ver la fuerza del testimonio de Pedro en aquel día, y cómo el hombre medroso durante la pasión, y el que había permanecido con sus compañeros en un cenáculo con las puertas cerradas, sale ahora al balcón. Con valentía da testimonio de Jesús y habla con tanto poder que con su querigma o mensaje se convierten 3000 personas. En adelante continuarán estos discípulos del Señor dando testimonio de Él. Después de la curación milagrosa del tullido de nacimiento, y cuando todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos, Pedro al ver esto se dirigió al pueblo y les dijo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, mientras que hicisteis morir al jefe que lleva la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Veamos lo que sucedió después. Estaban, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, todavía hablando al pueblo, cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del pueblo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron bajo guardia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de hombres llegó a unos 5000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas. También estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro, y cuantos eran de la estirpe de sumos sacerdotes. Les pusieron en medio y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados, ¿por quién ha sido éste salvado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular.
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Viendo la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús, y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen ya más a nadie en este nombre. Pero Pedro y Juan contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más bien que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Imposible hallar más valor, más fuerza, más alegría y más luz que los demostrados por estos siervos del Señor, que daban testimonio de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo. También nosotros, en la medida en que demos testimonio de Jesús, con valor, con la fuerza del Espíritu, iremos creciendo en nuestra vida cristiana y se irá estrechando nuestra unión con el Señor. Segundo medio para crecer en el Espíritu: profundizar en el mensaje del Señor. De la primera comunidad cristiana, la que recibió el don del Espíritu, nos dicen los Hechos, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es un hecho que gran parte de los primeros cristianos encontraron a Cristo muy pronto, se convirtieron totalmente a Él y recibieron su Espíritu sin una profunda evangelización previa. Estas conversiones tan profundas y sinceras no fueron el resultado de una larga evangelización como lo hubiésemos creído, de acuerdo con las normas pastorales vigentes. Fueron el resultado de una acción maravillosa del Espíritu del Señor. Pero necesitaban ahondar en el conocimiento de Jesús y de su mensaje. Él había dicho a sus apóstoles: id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Se requería, pues, una profunda y amplia evangelización. Y a fe que la recibieron, porque el Espíritu Santo que puso en los apóstoles un gran poder y un gran celo, despertó también en los creyentes un deseo muy grande de conocer el Evangelio. Los apóstoles dedicaron después todo su tiempo a la oración y a la predicación de la palabra. A lo largo de esta evangelización pudieron los primeros cristianos conocer mejor la persona y la obra del Espíritu Santo, cuya presencia ya habían experimentado, y supieron lo que era orar y vivir en el Espíritu. Hoy necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Afortunadamente, como lo dijimos, una de las primeras manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en una persona es el intenso deseo que pone en ella de conocer la palabra divina. Sin un serio y permanente ministerio de la palabra, los nuevos creyentes no creen, se producen toda clase de errores y desviaciones, y finalmente su primer fervor decrece y muere, o se desgajan del árbol y se secan. La enseñanza sólida no es un adorno accesorio, sino una necesidad básica absoluta.
Formación doctrinal no se opone a vida y experiencia. Al contrario, es garantía de autenticidad, de sano crecimiento. La responsabilidad primera e insustituible de los pastores es proveer a la enseñanza y vigilar la transmisión fiel del depósito de la fe confiado a la Iglesia. Toda renovación abortará o se desviará en errores y cismas, como ha sucedido frecuentemente en la Iglesia, si no se asegura una seria y sólida enseñanza y si no hay un efectivo sometimiento a los pastores puestos por el Espíritu como vigilantes para cuidar la grey. Solo con estas condiciones se mantendrá la unidad en la fe y la comunión. Solo así se llegará a ser verdaderos discípulos de Jesús, a ser hombres espirituales dóciles al Paráclito, y solo de esta manera se alcanzará el genuino conocimiento de Dios. Tercer medio, asiduidad en la oración. Este fue otro medio empleado por los primeros cristianos para crecer en el Espíritu. Hoy se está haciendo lo mismo y es preciso incrementarlo. La primera comunidad cristiana acudía asiduamente a las oraciones. Es admirable la manera como aquellos cristianos frecuentaban la oración, según nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona, cuando el Señor sanó por su medio al tullido. Cuando los apóstoles vuelven a los suyos después de su encuentro con el Sanedrín, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: también hacen oración antes de imponer las manos a Esteban y a sus compañeros. Pedro ora de rodillas antes de resucitar a la joven muerta. También ahora, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo su acción, los cristianos que han entrado en la renovación están frecuentando la Eucaristía con gran fervor, están recitando con creciente aprecio la liturgia de las horas, están orando largamente como personas en la soledad de sus casas o en el silencio de los templos, y están frecuentando los grupos de oración compartida. Es esta una iglesia también orante, porque recibe la renovación que da el Espíritu del Señor. Cuarto, asiduidad en la Eucaristía. Acudían asiduamente a la fracción del pan, dice los Hechos de los primeros cristianos. Estas palabras se refieren al rito eucarístico que desde el comienzo fue el centro de la vida cristiana. Los apóstoles obedecieron el precepto del Señor: haced esto en memoria mía, y comprendieron que en la celebración eucarística hallaban al Señor de una manera especialísima y podían unirse íntimamente con Él. Esta verdad la comunicaron a sus discípulos, quienes la asimilaron muy bien y empezaron a vivirla profundamente. Es en la Eucaristía, fundamento, centro y ápice de la vida cristiana, como la llama el Concilio, donde Jesús nos regala principalmente su Espíritu, sin el cual no podemos conocerlo, amarlo y ser sus testigos, discípulos y apóstoles. Uno de los mejores frutos de la renovación espiritual es el aprecio creciente y el gran amor que despierta por la Sagrada Eucaristía. Merced a esta acción del Espíritu Santo, la Iglesia está comprendiendo que la Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad y banquete eucarístico en el cual se recibe a Cristo como alimento, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria venidera. Pero la renovación está descubriendo también el valor de los demás sacramentos y cada día los aprecia más. Basta ver lo que sucede con el sacramento de la confirmación, cuyos efectos se perciben mejor en los jóvenes.
con el sacramento de la reconciliación, en el cual encontramos no solamente el perdón de los pecados y la recuperación de la gracia perdida, sino también el mejor momento para conseguir la reconciliación total con el Señor, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, y experimentar así los efectos de esa curación interior que sólo pueden producir la paz y el amor de Cristo. Con el sacramento de la unción de los enfermos, que debido a la reforma litúrgica ha recuperado su finalidad primera, con los sacramentos del orden y del matrimonio, cuyas riquezas aparecen ahora en toda su plenitud. Todo esto lo hace el Espíritu del Señor, quien a través de estos sacramentos de salvación santifica constantemente a su Iglesia. Formación de comunidad cristiana. Un gran medio para crecer en el espíritu empleado por los primeros cristianos y que necesitamos también nosotros es el amor a la vida comunitaria, la preocupación por formar verdaderas comunidades cristianas animadas y unidas por el Espíritu Santo. Acudían asiduamente a la comunión, a la comunidad. Esta comunión tan cara a los primeros cristianos es el resultado de la unión sincera de los espíritus y tiene su auténtica manifestación en la solicitud por todos los hermanos, especialmente por los más pobres y necesitados. Es el fruto de la caridad que derrama el Espíritu Santo y es a su vez el medio adecuado para vivir la experiencia del Espíritu y para crecer en él. Donde no existe comunidad de amor no está el Espíritu del Señor. Él siempre une a aquellos que lo poseen. Es el único que forma verdaderas comunidades. Los hombres, sin el Espíritu, podemos únicamente hacer caricaturas de comunidad, pero nada más. Estamos entrando en la revolución comunitaria, obra del Espíritu del Señor en la Iglesia y en el mundo. Alegrémonos porque nos esperan los días mejores. Sexto, ejercer los carismas con amor. El Espíritu Santo enriquece con carismas a los cristianos. Los concede primordialmente para beneficio común. Hay diversidad de carismas, dice San Pablo, pero el Espíritu es el mismo. Estamos comprobando una gran efusión de carismas con motivo de la renovación, y si los ponemos al servicio de los demás con humildad, prontitud y verdadera caridad, creceremos espiritualmente. El ejercicio de la vida en el Espíritu la hace crecer y madurar. Es muy importante que cada uno descubra los carismas recibidos y los haga crecer mediante su ejercicio, ejecutado con discernimiento, humildad y amor. Si realmente estamos viviendo en el Espíritu, cada día lo amaremos más y nos dejaremos guiar por Él con mayor docilidad. Séptimo, dóciles a sus inspiraciones. El Espíritu Santo mora en nosotros para actuar en nosotros. Oigamos a San Pablo: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pero si con el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A los Corintios escribe: el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Cuando una persona toma conciencia clara de la presencia amorosa del Espíritu Santo en ella y de que Él está allí para actuar, para santificar, para iluminar, para fortalecer, para guiar, para orar, en una palabra, para ser el Señor y el Maestro, se da cuenta de que sus relaciones con este Divino Espíritu no pueden ser pasivas ni limitadas a unas cuantas invocaciones. Sabe que debe entregar con amorosa libertad su vida a este huésped divino para que Él la conduzca y la cambie. Conoce que este espíritu exige una apertura total y una gran docilidad para llevar a cabo su obra admirable. Pero tanto esta entrega plena como esta docilidad continua son muy difíciles. Tememos darnos al Señor sin reservas y preferimos obrar movidos por nuestros gustos y caprichos. El secreto para permitir la acción plena del Espíritu es la prontitud para conocer sus inspiraciones y el sincero deseo de obedecerle. La persona que quiere ser dócil a estas inspiraciones adquiere un sentido especial para captarlas rápidamente. Aprende a discernir y a escuchar la voz del Espíritu, que siempre va acompañada de paz y no se expresa con estrépito. Recuerda la lección que recibió Elías. Él descubrió la voz del Señor en ese murmullo suave. Estas inspiraciones del Espíritu Santo son uno de sus medios predilectos para actuar en nosotros y no se limitan a cosas que pudiésemos llamar importantes en nuestro lenguaje, pues para el Señor todo lo que inspira tiene importancia y debe tenerla también para nosotros. Abarcan estas inspiraciones desde decisiones definitivas en la vida hasta detalles que por estar en la línea del amor del Señor tienen también un gran valor. A medida que la voz del Espíritu Santo que quiere conducirnos encuentre eco en nosotros, irá multiplicando sus inspiraciones y orientando todas las actividades. Todo cambia cuando se crea un clima de amor y cuando es el amor el que capta e intuye, y el Espíritu Santo es el amor y es la fuente del amor verdadero. Nada tan necesario para vivir y crecer en el Espíritu como la docilidad para conocer y seguir sus inspiraciones. Gracias, Padre, por el don de tu Espíritu. Gracias, Jesús, porque nos has bautizado con este Espíritu de amor. Gracias, Divino Espíritu, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Continúa actuando en cada uno de nosotros con tu poder, con tu luz, con tu amor, con tu santidad. Concédenos la gracia de llevar por todas partes tu mensaje, de ser dóciles a tus inspiraciones. Espíritu del Señor, santifícanos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Creador. En su espacio de la palabra, acabamos de escuchar a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con su enseñanza, El Espíritu Santo, alma de la Iglesia de Cristo.